de filología o de filosofía, o si quieren ustedes de humanidades, y es verdad que en ese camino yo siempre decía que me paraba frente a dos personajes. Una era Placa Havel, que por lo que significa en lo político, y a mí siempre era un personaje que me había gustado, pues que justo enfrente está Omar Khayyam, que, en fin, esto por lo que significa en lo político, en lo literario, en lo intelectual, en lo astronómico, en la matemática, en tantas cosas, ¿no? Y a mí ese camino me ha llenado de felicidad y debo decirlo. Bueno, hoy tengo, y siguiendo el nivel en el que estamos, tengo el privilegio de presentar a dos grandes amigos. El primero de ellos es José María Prieto Zamora. Bueno, José María Prieto, bueno, que he tenido, digamos, el privilegio de conocer durante mis años de director del instituto, es un catedrático emérito, él es un catedrático de psicología del trabajo, psicología del personal, pero también, y como aparece a veces en su biografía, es catedrático en psicología de las religiones. Y dentro de psicología de las religiones, digamos que es uno de nuestros orientalistas. Y José María siempre, bueno, no es que tenga fascinación por el mundo oriental, yo digo a veces que es un creyente en lo oriental, pero esencialmente es un especialista en budismo, taoísmo, hablamos de China, Japón, Corea, diferentes corrientes religiosas. Y además de eso, hay una peculiaridad en José María que quizá mucha gente no conoce y es la colección de arte, me refiero de pintura y caligrafía oriental. Una parte la hacía la Complutense, otra parte la tiene él. Es una colección maravillosa. Yo recuerdo en tiempos que hablamos de la posibilidad de hacer una exposición, bueno, eran tiempos de pobreza en el instituto, cuando uno se peleaba con el rectorado porque nos daban de presupuesto 1.200 euros, ese tipo de cosas, no se pudo hacer. Y supongo que hay que dar pendiente. Esto, hombre, es verdad que es una cuestión que puede ser cara, pero es verdad que la Complutense debería tener una sala de exposiciones y más cuando tiene el patrimonio que tiene y tener posibilidad de hacer ese tipo de cosas. Y me encantaría que alguna vez se hiciera una exposición sobre arte oriental religioso donde José María Prieto fuera el comisario de esa exposición. Y creo que sería una auténtica maravilla que pudiera realizarse. Bueno, sin más, él nos va a ilustrar sobre meditación y arte zen. Bueno, meditación es lo que explica en el máster. Todos hemos oído hablar a José María del mindfulness, esto es bien conocido, hemos hecho grandes bromas y bueno, ya he dicho antes que tiene una gran colección y es un gran conocedor del arte oriental y creo que nos puede ilustrar perfectamente sobre el tema de su conversación. Sin más, José María, yo cierro el micrófono y te doy la palabra. Muchas gracias. Vamos a ver ahora compartir pantalla. ¿Me están viendo la pantalla? Sí, José María, la vemos bien. Bien, entonces, ante todo, buenas tardes. Un placer de compartir mesa con Fernando, así como con Juan Antonio, en la medida en que son años de conocernos, porque Pedrosa fue el primer director del instituto con el cual yo contacté y, por tanto, hay una línea de continuidad. Para la conferencia que vamos a impartir hoy, voy a seguir una de las estrategias típicas que llamamos de aprendizaje por experiencial y de entrada les pongo a trabajar a cada uno de ustedes. Verán ustedes por qué. El esquema que vamos a seguir en la presentación es una cuarteta que ahora veremos y después hablaremos de Van Wey y de un rollo que pertenece a la colección que tiene la Complutense, a la que ha mencionado Fernando, y a partir de ahí, el doctor Américo, y a partir de ahí iré analizando esa pieza exclusivamente, que estaremos, es un viaje toda la clase de hoy al siglo VIII, a un rollo validado y con entornos del siglo XII al XVII. Así que estaremos sobre una pieza original monográficamente. Pero como el punto de partida es implicar a los oyentes y ustedes no hablan chino, vamos a plantearle un ejercicio previo. Primero yo aquí le he dado el título. Ustedes cada uno coja, el título son dos ideogramas chinos que dicen de un lado ciervos, venados, gacelas, cérvidos, de ese acercado, cada uno anote uno de ellos para poner el título que se le ocurra. A partir de combinar, les recuerdo que el chino es una lengua no copulativa y que por tanto es contraposición de A versus B. El primer verso tiene nada más que 5 palabras y por tanto
El problema es, como siempre en chino, que es la contraposición de vacío, montañas, el no o el negativo, el ver y persona o gente. Cada uno nota, porque esto después tiene sentido dentro de la exposición. Ese es el primer verso. El segundo tiene 5, es un arte menor y por tanto 5 palabras, pero oír o escuchar a gusto de ustedes, persona o gente, palabras, conversación, sonido, resonar, eco. Así es el verso. Esos elementos tiene, escoja cuál de ellos. Anótelo que le llame la atención. El tercer verso tiene retornar, la idea de luminosidad, entrar o adentrarse, profundo, bosque. Y por último, el último verso tiene que ver con retornar, brillar, verde, azul o negro, porque en chino no se distingue muy claro, en el chino clásico eso, musgo o líquen, se lo dejo, y encima, extremo o por el tope. Y con esos 4 herramientas le dejan ahí, que ahora iremos a entender de qué va todo esto y por qué es un marco de referencia metafórico, porque además este poema es del autor de la pintura que vamos a analizar, con lo cual nos permite conectar el pensamiento metafórico del poeta con uno de sus rollos. Bien, ante todo Van Wey. Van Wey era un chico de papá, es decir, hijo de mandarín, por tanto vivía con las condiciones económicas pertinentes que le permitieron bastantes cosas. Entre otras cosas, que a los 12 años ya se pudo comprar una finca. Después en sus poemas habla de que era una celdita, pero ya sabemos que las celditas de los poemas hijos de papá suelen contener muchas cosas. Él llegó incluso a ser ministro de Obras Públicas del emperador, con lo cual... Pero también pasó muchos problemas en el momento en que, como en todos los entornos políticos, pues hay momentos de alza, de baja, de pérdida de confianza, etc. Como poeta se han conservado 400 poemas, bueno, una parte de los cuales se han traducido al español. Como pintor se ha perdido casi todo, pero aquí vamos a trabajar una primicia, de los cuales 53 parece ser que eran paisajes, unos 72 se habla de figuras, pero en realidad hay muy pocas, como veremos dentro, y una es la que está en la Complutense. También componía canciones, músico, y era buen calígrafo. Hay que recordar que la caligrafía, el trazo caligráfico es la clave para dibujar dentro de la tradición japonesa, de China. Y además pertenece a una escuela zen del siglo VI, en la cual siempre en Occidente se conoce la escuela del sur, pero este pertenecía a la de la escuela del norte, que son los del despertar gradual, mientras que los otros eran del despertar súbito. Y también se encuentran información de cómo él seguía la línea del norte y en el poema algo tiene que ver con lo que abordaremos. Y además, como a ratos estaba en el gobierno y a ratos estaba de ermitaño, porque según estuviera al poder, pues en su propia finca creó un pequeño templo que después se convirtió en monasterio, con lo cual ahí andamos. El rollo que vamos a ver es el que les he puesto a la derecha y analizaremos con detalle, porque haremos de avanzar cosas que tienen sentido. Segundo aspecto a tener en cuenta, que es parte de las ironías, el apodo que él usaba era Moyjie, que es Vimalakirti. Vimalakirti es, en la tradición budista, el único laico y además rico que había en el entorno de Buda. Con lo cual, automáticamente, él se identificaba y utilizaba como seudónimo Vimalakirti, que en chino es Moyjie. Con lo cual, también tenía que ver con su situación. Al ser mandarín, hijo de mandarín, el señor confuciano encajaba también con el personaje de Vimalakirti. Y el ser el ricachón de la zona, pues también firmaba. Con lo cual, él firmaba en determinadas obras con ese elemento, que veremos que también aparece. Y por tanto, lo que es peculiar de la tradición de Vimalakirti es
la obsesión por la vacuidad, pero la vacuidad no en el sentido abstracto, sino en el sentido concreto que luego veremos, la no dualidad, entendiendo por no dualidad justamente la fusión de A con B. Les pongo un ejemplo, como en el rollo veremos montaña y agua, porque montaña y agua, eso es lo que se llama en chino paisaje. En la concepción occidental pensamos que montaña es una cosa y agua es otra. En realidad la montaña se está desgastando y se va yendo con el agua, y al mismo tiempo el agua se convierte en nubes que a su vez alegran la vida a las cimas de las montañas y viene el verde. Con lo cual ahí hay un bucle de montaña-agua que es el que hace de entender la no dualidad. Nosotros nos empeñamos en ver que unas flores y el tallo y las raíces son tres cosas distintas, cuando en realidad es una unidad, y por tanto no hay dualidad, sino hay combinaciones de cosas. Y por tanto la unidad flor, tallo, raíz es una, no tres como los vocabularios. El pensar sin pensar es una manera de meditar, que ahora no os daré, y el manejo del silencio. Ese es el trasfondo con el cual Van Wey se manejaba, y en la lectura que hacía de uno de los textos del Sutra de Vimalakirti, que tiene su trascendencia de tipo colaborador especial, y además se prestaba el placer de dar clases desde su lecho, porque simulaba que estaba enfermo para que vinieran a verle a su finca, con lo cual todo estaba operativo. Bien, para tener en cuenta qué es lo que se entiende en el taoísmo y también en el Zen por vacuidad, tiene que ver con una concepción muy sencilla, porque es operativa, no es más que operativizar. En la pintura que vamos a ver, lo que tiene que ver con la tinta y el pincel es lo que la mayoría de los pintores tienen en cuenta cuando se ponen a pintar. Mientras que en esta tradición dice, ojo, lo no pintado es lo más importante. La ausencia de tinta y de pinceladas en ese espacio vacío es lo más importante. Para entenderlo en la situación actual, véanse ustedes mismos. Si yo le pregunto a la gente, a los que están oyendo, ¿qué es lo que más abunda en donde usted está sentado? Posiblemente la mayoría de la gente me dice mesas, sillas, libros, muebles, cuando en realidad lo que más abunda es el espacio vacío, donde ustedes pueden sentarse, donde pueden ustedes moverse, donde pueden ustedes desplazarse. El espacio libre y en el cual ustedes están funcionando. Por tanto, la vacuidad en el sentido taoísta y en el sentido budista, el Zen, tiene que ver con eso de aquello que no se ve, pero que nos permite funcionar, convivir y hacer cosas. Y por tanto, la vacuidad se operativiza no en términos abstractos, sino en las oquedades en las cuales convivimos. Y ahora va también ligado eso al cuadro que vamos a estar viendo. Para entender la tradición y lo que aquí tenemos, y lo que, por cierto, esto ya le dije al profesor Pedrosa, que si a alguno de los estudiantes les interesa ver el rollo en concreto, es cuestión de venirse a Somos Aguas, porque está depositado en psicología, y por tanto, ¿qué tiene este rollo? Les digo, de entrada mide 2,25 metros del alto por 82 de ancho, con lo cual es bastante amplio. Además, lo que es la parte de dibujo son 132 por 65 centímetros, y la franja amarilla que ustedes ven arriba es ancha, y ya nos da una pista. Es de seda. Y al ser de seda, tiene una peculiaridad que nos permite entender. De seda se enmarcaban los rollos en la dinastía imperial llamada Qin. Por tanto, estamos hablando del siglo XVI en adelante. Y por tanto, estamos hablando de que no era fácil trabajar fuera de los entornos imperiales en ese tipo de material para enmarcar. Por tanto, se enmarcó en el entorno de un determinado emperador que luego comentaré. Y por tanto, lo que representa el vertical es arriba el cielo,
abajo la tierra y en el medio lo que se llama la mente-corazón, es decir, donde nosotros estamos viendo, visualizando, el centro es el espacio en el cual nosotros nos movemos y que ahora nos entraremos a movernos. Y a partir de ahí, todo el espacio en el cual tiene lugar lo que se queda representado. Aquí tenemos unos caracteres en chino que dicen, está escrito en chino clerical, de escribanos. Es decir, nos dice algo, el nombre de quien lo tiene y de dónde llegó a mis manos. Lo que está diciendo ese texto, exactamente lo que nos está inquiriendo es que quien los hizo eran altos funcionarios mandarines y por tanto, y es un tipo de caligrafía muy peculiar de los mandarines y los entornos de altos funcionarios. Y lo que está diciendo ese párrafo es obra impresionante de Van Wey. Y eso significaba que si uno iba a consultarlo y lo pedía prestado o no conseguía acceder, no se podía abrir así como así. Necesitaban al menos 3 días de ayuno previo para estar mental y emocionalmente implicado en la contemplación de lo que iba a ver. El ayuno tenía su sentido dentro de las prácticas taoístas y zen. Ahora bien, obra impresionante de Van Wey, ¿qué quiere decir esto? ¿Que es el original y reconoce su valía? No dice nada de eso. Tampoco hay una firma de Van Wey, salvo algún detalle que luego les daré. Que es una copia genial hecha en la academia por alguien de los artistas que tenían por orden del emperador copiar para retener. Es lo que siempre se ha sabido, que de los originales se han perdido y lo que quedan son algunas copias muy contadas que luego les señalaré dónde están. Y una es la de la Complutense. ¿Que es un homenaje al pintor famoso? Puede ser, porque los escasos pintores que se atrevían a pintar al estilo de este maestro, que es del tipo zen original, no tenían acceso, salvo que estuvieran en entornos palaciegos donde podían, o de alta aristocracia, donde podían acceder a los originales. Por tanto, estamos en un entorno de alguien que decía, me gusta porque yo quiero pintar al estilo de Van Wey. Y entonces, porque habían tenido acceso a una cosa. Además, o que era un pintor genial y por tanto, si yo soy capaz de aprender imitando, copiando, a partir de ahí, si mi copia es tan buena como, automáticamente se reconoce. Por tanto, cuando están diciendo que es una obra impresionante, no nos dejan decir, no nos dicen exactamente si es de alguno de los copistas, si es del original, si es, y nos dejan diciendo, ojo, que es al estilo de lo que hay. Por tanto, ahora los sellos que vamos a ver son los que hablan y, por tanto, los que nos dicen. Y los sellos hay que distinguir 2 tipos, los que son imperiales y los que son de los coleccionistas que han ido apreciando en épocas distintas ese rollo. Por de pronto, tenemos 5 sellos de tipo imperial. Por tanto, el más importante es el de la izquierda, sello del emperador Qin Qianlong. ¿Eso qué quiere decir? Qianlong era un emperador que se permitió el lujo de tener una academia de funcionarios artistas que se dedicaran a copiar, a transcribir, a recuperar, a localizar piezas de musicales, teatrales, poemas, pinturas, todo lo que estaba perdido. Él se dio el lujo de decir, señores, 3.500 funcionarios durante 20 años a mi disposición para recuperar y tener en torno a mi palacio lo que hay. Su hijo no hizo tanto, pero su sello aparece también, con lo cual tenemos el sello del emperador más el sello del despacho del emperador Qianlong, que es el que fue coleccionista, más el del hijo, más el del secretario imperial, más el del estudio imperial. Lo cual quiere decir que al menos en lo que es el siglo XVIII
estaba en entornos imperiales. De los sellos, hay 5 que son de tema imperial y 22 que todavía no hemos identificado porque falta por trabajar, pero algunos sí que los hemos identificado. De paisajes solamente hay de 2 sitios. En el Museo Nacional de Taipei hay 2 sellos que coinciden con lo que tiene el rollo que está en la Complutense. Lo que diferencia es que el rollo de Taipei lo que versa es sobre el paisaje helado y proviene de la etapa juvenil de él. Y lo que está reflejándose es una copia que hizo Wang Ximing en el siglo XVI, en el siglo XVII. Y por tanto, a partir de tener a la vista, en 1624 y en 1632, 2 rollos de Van Wey. Y por tanto le hizo una versión propia y de ahí coinciden 2 de los sellos con lo que aquí tenemos. En Princeton University, en Art Museum, hay uno de los sellos coinciden y también es el paisaje que vamos a ver de nuevo, pero helado, nevado. Y por tanto, y ahí coincide al menos un sello que tenemos claramente identificado. Hay otros 3 sitios donde hay rollos atribuidos a Van Wey. Uno es el Museo de Osaka, otro es en un templo en Kioto, y cuando dicen Chikasu-in es un templo pequeñito dentro de un monasterio grande, y en Daitokuji en concreto, y otro es en Koto-in, que es otro templo pequeñito, pero dentro de la zona de Miyoshinji. Por tanto, no hay más identificables, y el de la que tenemos en la Complutense, que es desconocido de momento porque ha provenido por otros lados. Bien, volvemos a los temas. ¿Dónde yo descubro? Ya saben que los ratones de bibliotecas tenemos que descubrir. Y en un lateral donde hay cascadas y todas esas cosas, me llamó la atención la parte que tengo marcada en rojo. Y en la parte que está marcada en rojo es donde aparece su mote, su apodo, Moji-e. Y a partir de ahí es el nombre de cortesía que él firmaba en los rollos donde la trastienda era budista o taoísta. Porque esto también se lo explico muy sencillamente. En los entornos de mandarines era encantador ser un confuciano, porque era un caballero, era estupendo ermitaño de vez en cuando y ser monje, es decir, no tenían inconveniente en pasar de una religión a la otra formando parte de su manera de estar. Por tanto, esto que es la característica de su mote Moji aparece como escondido entre unos adornos, y cuando yo le pedí a uno de los estudiantes de aquí y otro de fuera, oye, ¿me puedes identificar si esto está en chino y este es un chino clásico, por tanto, de hace muchos siglos, no el contemporáneo de Mao Zedong? Y me contestaron, sí, eso ahí dice Moji, y por tanto estamos. No aparece en el del National Museum de Taiwán, no aparece en el de Princeton y tampoco aparece en el rollo que hay en la familia Ogawa de Kioto, de Tokio. Y por tanto, ¿por qué? Porque en este, como veremos ahora, hay las ilusiones. Aquí hay el elogio. Un momentito que tome agua. El elogio es del canciller de otro emperador del siglo XIII. El canciller se llamaba Jia Zhidao. El canciller Jia Zhidao tenía más cara que espalda, como he conocido, porque tenía 2 cosas. Era canciller porque su hermana era una de las concubinas del emperador. Eran esos sus méritos muy palaciegos, como conocen ustedes. Pero además, no con el emperador con el cual fue primer canciller, sino con el siguiente, estando al frente de un regimiento de 130.000 soldados, por tanto, una batalla final que se definía la continuidad o no de la dinastía Song a la cual él pertenecía, él ni corto ni perezoso se escapa a una barca porque tiene miedo de entrar en batalla. Con lo cual, cuando ganaron, le llevaron a tribunal por huida. Pero su comentario
es bastante elegante, es otra pista que tenemos que manejar. Su comentario dice: espaciosa y reluciente la soleada falda sur de la montaña. Sur quiere decir algo que luego les comentaré, porque en la tradición china sur es algo que ahora lo destacaré. De jade es el río que emana corriente abajo. Verdes las encumbradas copas de los árboles. Por allí solía alojarse Wang Wei cuando deambulaba por estos parajes. Tranquilo es el lugar, complaciente el ambiente, desconectaba de los fastidiosos asuntos de este mundo y procuraba no caer en la tentación de volver a las andadas. Atento al paso de un alma gemela con quien compartir las ganas de decir adiós muy buenas a compromisos seculares. Aquí hay elementos, y luego me haré lo del sur, que nos dicen algo muy importante. Este señor firmaba sabiendo lo que firmaba y lo que escribía porque había visto el rollo, porque alude a los poemas que él y que Wang Wei y Pitt habían escrito, porque había una pareja de poetas, que luego mencionaré, que era Wang Wei, que es el importante, más Pitt, que era un amigo, y cada uno escribió 20 poemas en los mismos lugares y después se juntaron los poemas. Y por tanto, ese es el alma gemela a la que él alude, por tanto, sabía 5 siglos después de lo que allí había ocurrido y además sabía de que por esos parajes deambulaban juntos. Esto es además otra pista, porque normalmente cuando se hacen copias se coge un texto que estaba en otra colección o que estaba de otro personaje y cuando uno dice, ¿y qué relación tiene el texto con lo que aquí vemos? Cuando son copias de mala calidad o de falsificaciones, el texto de colofón nada tiene que ver con lo que se ve. Pero cuando el texto de colofón tiene que ver con lo que se ve, está diciendo que al menos quien firmaba sabía lo que firmaba. Y aunque este fuera bastante cara dura en sus temas políticos, sabía lo que escribía. Y además la letra que tiene también es de alto funcionario. En el sur, ¿qué quiere decir en el sur? En el sur, este es el carácter chino, que quiere decir puerta y quiere decir árboles y quiere decir plantas. ¿Por qué? Porque la puerta, las casas tenían abierta la puerta hacia el sur. Los templos, los palacios, todos, la puerta principal era hacia el sur. Vegetación abundante, verano, miraban al sur el trono del emperador, el asiento del maestro, el abad del monasterio, es decir, la gran autoridad orientaba su puesto mirando hacia el sur. Y por tanto, ¿cuál es el título que puede darse a este texto? A esto que estamos viendo. Técnicamente, les he puesto en chino bosque y lago en un claro día de verano. ¿Por qué? Porque en una carta de 1595 hecha por Don Xiqian, que es otro pintor, pero también muy de la tradición, dice, había también este cuadro, este rollo, los de la nieve y el soleado. Y el soleado no vuelve a aparecer en ningún sitio, ni siquiera en el estudio que hizo Funk en el 76. Lo menciona de pasada, pero no se vuelve a decir dónde está ese rollo del bosque y lago en un día claro de verano. ¿Cómo se entra en un rollo zen y taoísta? Porque en esa línea es parecido. Hay que entrar de derecha a izquierda. Y al entrar de derecha a izquierda, se va volando. Dicho de otro modo, nada que ver con la perspectiva de un único punto. La pintura china, y más la que inició en concreto Wang Wei, que por eso se hizo famoso, tiene que ver con lo que llamamos ahora el vuelo del dron. Se inventaron los drones entonces, es decir, es la perspectiva del vuelo de pájaro. Y por tanto veremos cómo esa perspectiva del vuelo de pájaro permite entender la vacuidad en su sentido pleno. ¿Por qué? Vean lo que ocurre. Si estamos en la parte de abajo, que estábamos aquí, ahora le voy a presentar la parte de abajo. ¿Qué ocurre? La parte de abajo, que esa es la finquita, la pobre celda que decía el caballero que tenía en sus poemas, que es un jardín chino,
automáticamente nos la estamos viendo de repente como si estuviéramos en la quinta planta de un edificio al lado o en un altiplano o en una colina, lo vemos de arriba abajo. Eso es lo que estamos viendo cuando nos acercamos desde abajo y miramos la parte abajo del rollo, que está por encima de nuestros hombros, justo a la altura de nuestros hombros, estamos mirando como si estuviéramos viendo desde un tercer o un quinto piso de arriba abajo. Y lo que está es el río en el cual tenía la finquita situada. Ahora bien, cuando damos el paso siguiente, volamos, porque automáticamente estamos sobrevolando como un dron y viendo lo que hay en la parte izquierda de la montaña, que son las casas de la población, que está el monasterio y está arriba el mirador. Y tanto en las casas de abajo de la finca de él como el monasterio, todo está cerrado. No hay nadie visible a la vista. Por tanto, estamos en un espacio de vacuidad de una determinada manera. La presencia humana es indirecta por sus huellas. Y estamos en ese vuelo ligado al dron, al vuelo de pájaro. Estamos viendo de repente, de estar viendo de arriba abajo, estamos viéndolo sobrevolando como si fuéramos un pájaro. Y si llegamos en la parte de arriba, estamos viendo la subida donde estaba no solamente el texto del canciller, sino donde está una cadena de montañas. Eso está sugiriendo en la tradición que la montaña, la cima de una montaña es siempre imagen del emperador y más de una cadena de montañas. Y por tanto, todo está supeditado a ello. Además, los árboles, como ustedes ven, están marcando líneas verticales, mientras que las montañas parecen cordilleras. Y a partir de las peñas con redondeces parecen que tienen venas, y las venas y las articulaciones son lo que ellos imitan en las pinceladas. Para que esa montaña que va trepando hacia arriba tenga verticalidad, que son los árboles, más esa sensación de que son como articulaciones, como hombros, como omoplatos, lo que sube la montaña. Pero la montaña arriba, yendo hacia el cielo, lo que estás es yendo hacia el chi, donde está la energía universal que plantean ellos en la tradición taoísta. ¿Cómo apreciar este rollo? Es un rollo que se exhibe en verano. Y estos son otros los temas. Los rollos, cada uno tiene su temporada y se abren y se cierran y se exponen solamente en su temporada. Segundo, hay que tenerlo por encima de la cabeza. Y la seda dorada ya he dicho lo que significaba, pero una manera de probar su antigüedad tiene que ver con el carácter oscuro. El carácter oscuro es que como los rollos chinos no quitaban la lignina, esa lignina acaba convirtiendo el fondo en café con leche, que es lo que estamos viendo en la imagen. Y por tanto, inicio de antigüedad por la continuidad de la lignina que no se retira y también porque tiene apresto y por tanto una especie de almidón para que no se corra. Va en la línea de la manera de pensar china en este tipo de cosas. Estamos hablando de la aristocracia, no estamos hablando del pueblo, estamos hablando de la aristocracia. Tiene que ver con lo que ya John Dewey decía, una cosa es la experiencia estética, dándote una vuelta un fin de semana por el museo, y otra cosa es tener los rollos a manos para poder contemplarlos cuando quieres verlo. ¿Y eso qué significaba? Y aquí se lo he puesto, que ese jardín chino, esa finca china que tenía Van Wey, hoy en día, cuando tú vas a ese tipo de entornos, te dice, que quiere pasarse, sí, por aquí, estupendo, pero el turista aquí no es bienvenido. En un jardín chino hay que visitarlo de mañana y después otro día a mediodía y otro día tarde y otro día de noche, porque si no usted no acaba de entender de qué va el jardín chino. Tiene que venir en primavera, tiene que venir en verano, en otoño, porque si no, no acaba de entender de qué va el jardín chino. En días de lluvia, en días de nieve, en días de sol, para que entienda usted de qué va
lo efímero que es la temperatura, los ambientes y los cambiantes que son los colores, los brillos y demás. Y además es un escenario privado, donde solo pueden entrar invitados. Y esos invitados compaginan de todo, beben de todo y al mismo tiempo música, teatro, ritos y demás. Aquí pueden ver cómo en la actualidad, en la parte de arriba le he puesto las montañas tal cual se ven ahora y en la parte de la derecha el río, y por tanto hay una cierta transcripción, pero muy libremente por parte de Van Vey. Es decir, que no estamos hablando de un espacio ficticio como hablaban esta mañana, sino que seguimos hablando de espacios físicos donde las cosas ocurrieron y se presentan de una manera simbólica. Les recuerdo que ellos descubrieron que el negro significaba todos los colores siglos antes de que Occidente lo descubriera. Y por tanto, a él dicen que él inventó la pintura monocromática, no es cierto, pero sí el que le dio una manera distinta a la pintura monocromática que después se convirtió en estándar de la pintura zen. Y entonces el paisaje es el motivo central, el énfasis en la topografía, no se narra nada, el río está en primer plano porque es el Tao que va arrastrando lo que tiene que arrastrar y al mismo tiempo va humedeciendo los espacios. Los peñascos parecen que están retirándose y sobre todo, les recuerdo, vacuidad, lo no pintado. Todo lo que no tiene pintado es la noción de vacuidad, el hueco que es lo importante. Solo montañas y ríos perduran, es lo que está diciendo el tema Shan Shui, que es chino, montaña, agua, paisaje, lo que ahí se está señalando. ¿Por qué es pincelada única? Ojo, porque mientras que en la acuarela el pincel se puede emborronar y manejar distintos matices, en la pintura zen cada pincelada es única. Tiene que mantenerse la identidad de cada pincelada y cuando uno se acerca puede verlo trazo a trazo, uno a uno. ¿Por qué eso es importante el trazo uno a uno? Cuando yo estaba en un entrenamiento en un monasterio zen, me dijo, limpia, quita las malas hierbas. Y yo cogí y intenté sacar a puñados las malas hierbas. Me dice, no, hay que cogerla uno a uno, porque en ese momento es cada uno, es cada segundo, es cada pensamiento, es cada elemento. Por tanto, una a una las pinceladas con identidad que se mantienen siglos después de haber sido pintadas. Él pertenecía a la Escuela del Sur, que era la que se permitía en los letrados que, puesto que dominaban el pincel, pues hacían dibujos en sus ratos libres y reflejaban lo que pensaban. Mientras que la Escuela del Norte eran los profesionales y esos no trabajaban bajo esa óptica de la pincelada única. Al pintar un árbol usaba la técnica del doble contorno. Nos dice Mai Meisei, ni un solo detalle descuidaba, ni siquiera la punta de una rama. Y aquí pueden ver ustedes la técnica Xuanhu, en la cual vemos la doble perfil en los árboles que identifica. Vean ustedes cómo trabaja la montaña arriba, de manera que la parte de arriba de la cabeza de la montaña y todo lo descendiente, que son todo lo que depende y le sostiene, y por tanto esa continuidad de la línea autoritaria de jerarquía, y a partir de ahí nos lo está mostrando como una cadena que tiene una continuidad hacia arriba, hacia el espacio que es el chi. Y por tanto, cuando hoy hablan del chi, hablan del espacio vacío, que es la energía del universo. Y por tanto, en esa línea va. Y también tienen las técnicas que él puso en marcha a la hora de identificar lo que se llaman mesetas. Las mesetas, ahí la técnica es para que la meseta es un espacio horizontal en el cual está en vertical, porque entonces él dejó, cuando se localizan cerca de la cima de la montaña, tiene que tener esta forma, de esta otra forma, porque también escribió un tratado sobre el arte del paisaje. Y por tanto, volviendo en su tratado, lo que hace es que expone lo que es necesario establecer, lo claro y lo oscuro, lo concreto y lo que fluye, las relaciones recíprocas entre agua y montañas y ríos, y
al mismo tiempo de árboles, ni muchos ni pocos elementos, los justos, encontrar la medida y la distancia, que el vacío se instale entre lo cercano y lo lejano, entre la montaña y la corriente del río. Y por eso, cuando uno contempla este tipo de rollos, la vacuidad no es una especulación, es la representación del hueco que hay, de la oquedad que hay, que nos permite respirar, nos permite movernos y que la montaña la permite tener existencia, porque es el contraste de lo vacío que va el universo y la montaña que tenemos ahí delante. Aquí tenemos lo que ya decía uno de los pintores del siglo XI. Al saborear los poemas de Van Wey, sus pinturas emergen. Y al contemplar sus pinturas, sus poemas afloran. De ahí que secularmente su fama sea de ser un poeta que medita, un poeta que cultiva la privacidad y un poeta que pinta paisajes. Y aquí les he puesto las portadas de 2 de las 3 traducciones de sus libros que tienen en español. Ahora vamos a entrar en el final, de lo que ustedes han podido pensar mientras estábamos haciendo la cuarteta. Volvemos a la cuarteta. Le voy a presentar la traducción que hizo Octavio Paz, asistido por un diplomático chino que no tenía ni idea del budismo. Y ahora comparen lo que ustedes hayan escrito con lo que aquí nos dice Octavio Paz en la versión que hizo en español. En la ermita del Parque de los Venados, dice, no se ve gente en este monte, se oyen lejos voces, por los ramajes la luz rompe, tendida ante la hierba brilla verde. Por de pronto el vacío desaparece o lo deja sin tocar. No se ve gente. A partir de ahí solo se oyen. Aquí es interesante porque aquí no hay sujeto que diga yo oigo, se oyen. Estamos en la conciencia auditiva, que es lo que se está trabajando en ese poema, la conciencia auditiva en ese otro aspecto. Por los ramajes la luz rompe. En ese momento estamos hablando de la imagen del tiempo que entra. Y a partir de ahí la hierba brilla verde. Y por tanto aquí establece la dualidad. Veremos cómo eso se recupera. La dualidad es una cosa la luz y otra cosa el verde. Pero no es esa la idea que hay. Pero es la traducción de Octavio Paz. En realidad, el Parque de los Ciervos es el lugar donde Buda hizo el primer discurso, por tanto no es una ermita. Si hay una alusión, es alusión al primer discurso con sus seguidores y no es una ermita. Pero eso es un pequeño fallo que tiene la aproximación de, ¿cómo se llama?, de Octavio Paz. Pilar González de la Autónoma hizo también una traducción. Aquí ya incorpora Coto de Ciervos, el título, montaña vacía. Ya capta que el tema de montaña vacía no hay nadie. No se ve a nadie. Solo se oyen ecos, voces, pero aquí ya el solo se oyen está poniendo por delante al sujeto, al yo, y por tanto dualidad. La luz de la tarde penetra en el bosque, nuevamente el tema tiempo, se ilumina otra vez el musgo verde. Aquí es donde vemos nuevamente la no dualidad. Porque es que es el musgo verde y la luz que mutuamente se iluminan dentro de la penumbra. Y por tanto nos está hablando de un atardecer y la luz y el musgo cogen forma propia. Aquí vemos lo que ahora existe el Coto de los Ciervos en Benarés, que es esa pagoda, el resto es de una antigua pagoda y ahí la gente va a reunirse. Posiblemente Octavio Paz conocía este tipo de viajes. Y ahora van a ver mi propia traducción. Vacío. Ese vacío que hay desde el universo de las estrellas contrastado con la montaña. La montaña existe porque hay vacío, porque la vemos rodeada de vacío, de huecos. Nadie a la vista. Por tanto, el nadie quiere decir que no somos nombre, es decir, en la metáfora budista lo que está diciéndose es, ojo, que cada ola no tiene nombre propio, todos son océano. Cada hierba no tiene nombre propio, todo es pradera. Por tanto, nadie
a la vista quiere decir que nadie tiene identidad propia y de un nombre propio. El nombre propio es un préstamo que tenemos, pero no es algo esencial en cada uno de nosotros. Siguiente, se dejan oír voces, ecos. No hay un yo que oiga. Se dejan oír para quien esté en conciencia auditiva, plenamente atento, para captar. Porque lo que importa no es la sensación, sino la conciencia, el estado de conciencia, de la meditación y de lo que ahí está practicando. De paso, el crepúsculo adentrándose entre las ramas. Es otra manera de expresar el tiempo que continúa moviéndose en la línea de entre las ramas. El tiempo es estar entre las ramas. Y por tanto, no es un tema externo, es un tema que entra dentro de las ramas. Y el resplandor del musgo encima verdea. Es decir, que puesto que la luz se mueve, también el musgo verdea porque la luz verdea. Y no queda claro si quien verdea es la luz o quien verdea es el musgo, porque ambos juntos verdean. Y por tanto está la no dualidad expresada en la manera como se maneja el tema. Por tanto, por último, para acabar, a la izquierda les he dejado un librito que tiene una peculiaridad. Una primera versión en 19, que eran 19 traducciones distintas de este poema, que ha dado dolores de cabeza a todos los que nos hemos metido en estos temas de la meditación zen y Van Wey y sus poemas. Y que después se ha publicado en español con otros 19 traducciones distintas. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista filosófico, religioso, resume en 4 versos, en 20 palabras, todo el meollo de la vacuidad, de la no dualidad, de el silencio y, por tanto, la presencia. Y, por tanto, eso es un libro curioso porque es raro encontrar que por un poema de cuatro versos se llevan a cabo las revisiones críticas de cada una de las traducciones. El Parque de los Ciervos, si se va a Nara, es un parque en el cual los monjes y los ciudadanos pues, se encuentran y se saludan mutuamente porque forman parte de la tradición de la enseñanza. Y por último, a ver si esto funciona así. El mayor placer que puede recibir un poeta es que 1200 años después haya un discípulo que cante ese poema. Quédense con la versión que quieren, del maestro Wei Wang, del siglo XXI, chiquillo entretenido, que forma parte este poema de los que se aprenden los niños en los colegios. Lo que pasa es que el concepto de Kong, de vacío, no lo tienen claro. Pero todo el resto, un poeta estará encantado de que sus 1200 años después se acuerden de su poema y lo recite el niño en la escuela. Tan maestro es Van Wey como Wei Wang en este caso. Y con esto he concluido la presentación. Muchas gracias, José María. Excelente análisis del